Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo juntos y aprendiendo, a pesar de las circunstancias, no nos detenemos, ¿verdad? Bueno, continuando un poco ahora con el tema de recursos humanos, em, esta especialidad o digamos disciplina surge, como les había comentado antes, pero ahora hay que volverlo a decir, debido al crecimiento y la complejidad de las tareas organizacionales. Recuerden que el tema, ya en la próxima filmina lo voy a poner más claro, pero la revolución industrial, si ustedes se lo imaginan, grandes, son cadenas de montaje, de piezas, de fabricación, y no estaban acostumbrados los empresarios a tener ese tipo digamos, de masa de trabajadores tan grande y lógicamente como son seres humanos presenta cierta complejidad. Sin embargo, vamos a ver que en esta revolución industrial los empresarios, al no saber cómo manejar a estas personas que tenían, igual que hoy, problemas de matrimonio, problemas bueno, de pobreza, lógicamente, en este tiempo, eh, el tema de la motivación no existía, simplemente se trataban con amenazas a las personas y no había, a menos que alguien tuviera esa filosofía personal, pero no estaba generalizado. O sea que las personas eran vistas, como hemos hablado antes, como un recurso únicamente. Y había digamos, se veía como al trabajador de una manera contraria al empresario. Entonces es cuando empiezan, si ustedes no sé si han visto películas, pero el tema de los sindicatos, porque el trabajador se siente de que no está representado, de que está siendo, digamos, explotado eh, casi que una esclavitud, porque ¿cuál es la diferencia del esclavo a un empleado que le pagan por debajo del nivel de la pobreza? Pues para mí muy poca. Realmente simplemente siguen siendo esclavos porque tienen que hacer lo que les dice el amo y realmente el dinero que les pagaban pues no era suficiente para sobrevivir, ¿no? Entonces es un tipo de esclavitud, pero se sienten entonces los empresarios como que tienen al contrincante, al adversario, al enemigo, como el ser humano que trabaja con ellos. O sea que esto es un tema de visión. Y lógicamente esa es la tierra fértil para que surjan los movimientos sindicales. Porque había que tener, y entonces muy hábilmente algunos que se organizaron muy bien, por gremio también, por ejemplo, los sindicatos de la manufactura de automóviles, sindicatos de la logística, de transporte, sindicatos de manufactura, de lo que fuera, ¿no? Empezaron a organizarse para ser representados, tener alguna manera de negociar ciertas condiciones mejores para su personal, condiciones dignas. Entonces, ya con la unión y la organización de estos sindicatos, que por cierto, lógicamente pedían una cuota de su salario para ser representados por estas personas. Y era muy atractivo porque no se sentían antes que tuvieran representación de nadie, ni nadie que luchara por sus derechos. Entonces, por una cuota pequeña de membresía al sindicato, se sentían que tenían cierta manera de presionar al empleador. Pero si se fijan, la filosofía sigue siendo la misma, que es el contrincante. El empleador es enemigo del trabajador, el trabajador ve con recelo todo lo que haga el empleador. Entonces también empiezan algunos abusos de poder por parte de los líderes sindicales, en los cuales empiezan a negociar por debajo de la mesa, como vemos en algunos casos recientemente en estos lados, de negociaciones debajo de la mesa, en donde los dirigentes sindicales obtenían beneficios eh, importantes por hacer el teatro o la careta o la ficción de que están protegiendo realmente los derechos de los trabajadores, cuando en realidad lo que están haciendo es beneficiándose como líderes ellos mismos, y eso existe en todos lados. Entonces, el tema hoy en día, no sé si lo han notado, pero ya no hay tantos sindicatos. Ya, ¿por qué? Porque las empresas ya no ven, por lo menos en una mayoría, a los empleados como enemigos, sino como colaboradores. Entonces, ya la necesidad de tener una representación sindical, de un liderazgo sindical,
ya no es tan importante, ¿no? Dependiendo también del estilo de gobierno que haya en cada país, es mayor o menor el tema del sindicato. Ahora, quiero que analicen este caso pequeñito, ¿verdad? Es muy sencillo, pero quiero que pongan sus opiniones en el foro, o sea, donde están los comentarios, y se los voy a leer. Roberto Pérez es el presidente de Masterpiece, empresa que se dedica a la producción y comercialización de partes para automóviles. Él sabe que otras empresas competidoras suyas fabrican productos semejantes, por lo que Masterpiece enfrenta el desafío de ser mejor que aquellas en términos de calidad, productividad y precio. Para competir, no basta poseer máquinas y equipos, instalaciones y tecnología, recursos al alcance de los competidores, ya que se pueden comprar o alquilar en el mercado. O sea, es fácil copiar ese tipo de cosas. Es fácil comprar la misma maquinaria que tienen. Entonces, se necesita contar con el talento humano para producir artículos más baratos, mejores y en menos tiempo. Finalmente, una empresa viva es más que un conjunto de locales, máquinas e instalaciones. Una empresa está hecha de personas. ¿Cómo evaluar su empresa desde el punto de vista humano? Esto parece, pues, yo sé que es un ejercicio sencillo, pero quiero que ahora digamos, es difícil separar esta asignatura del comportamiento organizacional. De hecho, no se tienen que separar, se traslapan en muchas cosas. Pero ahora estamos entrando ya más en el tema del manejo de recursos humanos, ya, y hay que tal vez recordar un poco, y los que no lo habían hecho, cómo podemos evaluar esta empresa desde el punto de vista humano, con lo que ustedes ya saben hoy, con los conocimientos de cómo funciona el ser humano en el año 2018. ¿Verdad? Entonces me ponen esos comentarios. Este cuadro que ven ahora, no quiero que lo vean todo realmente. Lo ven todo si tienen tiempo en algún momento, pero me interesa. Aquí están las diferentes, digamos, eras de desarrollo desde de la revolución industrial, el tipo de organizaciones. Ya vimos nosotros, no con estas definiciones, pero vimos que había diferentes tipos de organizaciones, eh, eh, como vimos, ¿no? La mafia, la iglesia, el gobierno, la ONG, etcétera. Pero esto lo que hace es poner en contexto histórico de cómo han venido eh, evolucionando las estructuras organizacionales, pero no me interesa para el tema de recursos humanos tanto como la cultura. Bueno, la cultura la veremos más adelante de cómo enlaza con el tema de recursos humanos, pero sí me interesan estas tres, o estas dos por lo menos, facetas, cómo tratan a las personas en las diferentes épocas. Entonces, en la época de 1900 a 1950, las personas eran factores de producción, inertes, estáticos, sujetos a reglas y reglamentos rígidos que los controlen. O sea, había que controlar a esta gente a través de reglamentos, amenazas, eran simplemente un insumo más en la producción. Luego se le llama industrialización neoclásica. Recuerden, el ser humano tiene una tendencia y una necesidad sobrecogedora de clasificar todo, ¿verdad? Entonces había que clasificarlo y lo ponen así. Y entonces personas como recursos organizacionales que necesitan ser administrados. Ya cambia un poquito el tema de control a administración. Ya cambia un poco el tema de cómo son vistos las personas dentro de las organizaciones. Y se llama la era de la información, desde los años 90 para acá, ¿verdad? Esto es un poco arbitrario, pero bueno, se empiezan a ver las personas como seres humanos, proactivos, dotados de inteligencia y habilidades que deben ser motivados e impulsados. Este es un cambio radical, ¿verdad? Pero incluso este libro no contempla las nuevas tendencias como la cultura Google que hemos hablado, ¿verdad? Amazon, Facebook, las empresas que la gente le encanta, y le encantaría trabajar, ¿no? Porque no cómo manejan, cómo tratan al ser humano con toda su dimensión. Las personas en la industrialización clásica son mano de obra. Y normalmente mano de obra barata en este tiempo, no, mano de obra no calificada, digamos, porque no eran temas como vemos en Silicon Valley, sino vemos temas de manufactura, donde hay que poner una pieza de manera repetitiva y que no requiere de mucha creatividad ni de mucho intelecto, ¿verdad? Entonces, mano de obra, punto. Gente que puede
que si se pudieran reemplazar por máquinas sería fantástico, pero no podemos de momento, y entonces los vemos así. Luego pasan a ser personas como recursos de la organización, todavía sin el énfasis que debe predominar. Y personas, luego, al final, personas como proveedores de conocimiento y competencia, y hoy, que no está aquí, personas con motivación, ilusiones, tristezas, valores, ilusiones, metas y un montón de sentido de pertenencia, sentido de propósito en la vida, y que aportan grandes valores a la empresa. O sea, que falta aquí, ¿verdad? No es que esto sea viejo, simplemente que lo último pues está surgiendo hasta ahora con lo que habíamos hablado de Daniel Pink, ¿verdad? Y así, bueno, ¿y cómo se llamaban? Al principio, relaciones industriales. Fíjense qué interesante el nombre, relaciones industriales, ¿ok? O sea que si estabas en servicios, tal vez ni siquiera, bueno, a lo mejor la industria de servicios tenía un poquito más de filosofía. Si hacemos no se me ha ocurrido hacer el estudio, pero ver las compañías de seguro de ese tiempo, por ejemplo, sería interesante ver si el servicio, las compañías de servicios tenían eh, más enfoque humano, ¿verdad? Me parece interesante estudiar eso. Y si los vendedores también, porque es un gremio que depende mucho de la psicología. Eso lo dejo como algo para estudiar. Si ustedes pueden buscarlo un poco, pues se los agradecería para la próxima clase. Pero el tema me interesa saber qué pasaba con las industrias de servicio. Luego viene administración de recursos humanos, pues un poquito más humano, ya son pues recursos humanos, ya no son relaciones industriales, pero hay que administrarlos, ¿no? Y al final, pues gestión del talento humano. Le garantizo que esto va a cambiar porque cada tanto cambia la nomenclatura de las cosas para ver si cambiando la nomenclatura se cambia el espíritu de la actividad. Ya les digo que esto es una falacia realmente eh, porque en las diferentes, en la historia vemos que las cosas que llegan a tener una connotación negativa lo que hacen es cambiarle el nombre. Y creen que cambiando el nombre la gente se va a engañar y va a creer que es algo diferente. A mí no me interesa cómo se llame, me interesa la filosofía, que si la filosofía es ver al ser humano como algo valioso, como algo eh, eh, irreemplazable, me interesa más eso que la nomenclatura. Vamos a dejarlo por ahí por este momento para luego continuar.